Buenas tardes. Este es el quinto encuentro del curso que organizamos desde Vida y Socialismo, curso a cargo de Cristian Caracoche, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. El curso está basado en el libro de Cristian, Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo. Decía, es el quinto encuentro. En los anteriores, cuyas presentaciones y los videos están subidos a YouTube, las presentaciones a la carpeta de documentos con materiales para este curso, material de lectura. El eje que recorre todo el libro es el concepto de estructura social de acumulación, en este caso la estructura social de acumulación que sostuvo al ciclo de gobiernos kirchneristas. Vimos la organización de esa estructura social de acumulación en el segundo encuentro, la organización que se realizó entre los años 2002 y 2003. Después vimos 2003-2008 el desarrollo de la estructura social de acumulación. En el encuentro pasado vimos de 2008 a 2011 el agotamiento de esa estructura social de acumulación y hoy estamos quizá en el corazón del libro, el quid de la cuestión, el cuarzo de la aceituna, porque nos toca el periodo 2011-2015, la segunda presidencia de Cristina Fernández, donde aparece la crisis de la estructura de acumulación, la crisis de la que tal vez todavía no hemos salido, y la tarea de relanzar el ciclo de acumulación será la principal del próximo gobierno. Nos quedan dos encuentros, el encuentro de noviembre, después del balotaje, y el encuentro de diciembre, después de la asunción, supongo, del nuevo presidente. Qué maravilla, ¿no? Es fantástico este curso paralelo a la otra realidad, que es la de este país. Bueno, doy paso a Cristian, y les recuerdo que las presentaciones y los textos, como por ejemplo el de David Gordon, donde aparece expuesto el concepto de estructura social de acumulación, están subidos a la carpeta compartida a la que se puede acceder desde el blog. Cristian, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si te parece, voy a compartir pantalla. Vos decime, Marian, cuando esté, No se cuando ve. esté visible, ahí estaría compartiendo. Y vos decime, ahí estaría Perfecto. total, ahí está completa la pantalla, ¿pasan las filminas? Sí, señor. Perfecto. Bueno, estamos de nuevo acá. De nuevo, como siempre, agradezco la invitación a hacer el curso porque, nada, siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo. A mí me sirve un montón, las preguntas, los debates, los intercambios me aportan a repensar algunas cosas que en su momento cuando escribí el libro por ahí no le presté tanta atención, así que realmente es siempre un gusto. Además, los compañeros siempre tienen críticas y preguntas muy agudas bueno, que invitan un poco a la reflexión. El momento que estamos un poco dando este curso es bastante frenético, van pasando cosas mes a mes y bueno, y como que un poco se va relacionando con las cosas que vamos viendo acá en los encuentros. Bueno, la idea de hoy, un poco ya anticipó Mariano, me voy a poner el cronómetro como para no irme de mambo. La idea de hoy es charlar sobre lo que fue el periodo de crisis de la estructura social de acumulación, si se quiere, el último periodo de ese ciclo de gobiernos kirchneristas. Después podemos discutir si el gobierno de Fernández está en ese ciclo o cómo está, pero bueno, el ciclo original, los tres gobiernos kirchneristas, es el momento, si se quiere, de decadencia, aunque no tan decadente. Ahora vamos a ver las razones de eso. Bueno, más o menos los contenidos que vamos a presentar hoy tiene que ver primero con haciendo, si se quiere, un paralelismo con el encuentro que abarcamos el 2003-2008, un esquema similar de exposición. ¿Por qué? Porque es un periodo que, si bien va acrecentando sus problemas, va acrecentando su inestabilidad,
de una u otra manera el kirchnerismo, si se quiere, tiende a mantener entre algodones cierta estabilidad relativa, ¿no? Entonces el esquema de presentación que tengo, que es el mismo esquema que se presenta en el libro, inicia con lo que es la situación de origen de este último mandato de Cristina, básicamente cómo se marca su asunción y cuáles son sus posibilidades, cuál es su autonomía relativa. Después un repaso de lo que fue la macroeconomía, del estancamiento y los desequilibrios macroeconómicos. Después, ver cómo se dieron las disputas políticas en ese contexto de estancamiento y desequilibrio macroeconómico. Y por último, ver un poco todo el periodo 2011-2015, la crisis y la estructura social de acumulación que sostuvo el gobierno kirchnerista en perspectiva. Es decir, ver los elementos, si se quiere, más salientes que se presentan en perspectiva. Bueno, arrancaríamos. La segunda asunción de Cristina Fernández y su autonomía relativa. ¿De dónde venía? ¿Y qué se esperaba para este segundo gobierno de Cristina Fernández, 2011-2015? Por un lado, Cristina venía arrastrando un proceso de crecimiento económico 2010-2011 bastante importante y tenía un espaldarazo muy fuerte que le brindaba el 54% que sacó de votos en la elección del 2011. Una elección histórica, desde la vuelta de la democracia hasta hoy, un caudal de votos muy importante. Bueno, no obstante, también aparecían ya en 2011 los desequilibrios macroeconómicos. Ya había déficit gemelos y había un proceso inflacionario que se venía desarrollando cada vez más preocupante. A su vez, también se venía dando un proceso de conflictividad social y de represión, también cada vez más importante. En este contexto se plantea un gobierno que después de ganar por el 54%, estaba en serias dificultades de seguir brindando concesiones materiales. A grandes rasgos, ¿no? El primer gobierno de Néstor hubo concesiones materiales objetivas bastante importantes a la clase trabajadora de una u otra manera, después de lo que fue la destrucción que implicó el dualdismo, ¿no? Hubo algunas concesiones importantes. En el primero de Cristina, sobre todo en el periodo 2010-2011, también hubo algunas. No obstante, ahora ya arrancaba con este esquema de desequilibrio macroeconómico y mayor conflictividad social, con serias dificultades en relación a otros periodos, con serias dificultades para brindar concesiones materiales, no solo a la clase trabajadora, sino también a la burguesía. Eh, detrás de estos desequilibrios, detrás de esta conflictividad social, lo que se presentaba era la necesidad de un ajuste. Que el gobierno, siendo consciente de esto, inicia planteando, Cristina en sus primeros discursos, una vez asumida por segunda vez, empieza a hablar de algo que denominó sintonía fina. ¿Qué implicaba la sintonía fina? Básicamente ajustar, pero no llamarlo ajuste. Y bueno, y completando este escenario, al toque que terminan las elecciones del 2011, se consuma un proceso que ya se venía dando, que era la ruptura del gobierno con Moyano. Que eso va a marcar todo el segundo gobierno de Cristina de manera muy importante. Bueno, ¿cuál es la gran capacidad que tuvo el kirchnerismo? Un poco retomando lo que charlamos en el encuentro pasado, la gran capacidad que tuvo el kirchnerismo para, en el periodo 2010-2011, lograr mantener tras bambalinas toda esta cuestión de desequilibrio macroeconómico, conflictividad social, represión, y presentarse ante la población, presentar principalmente el crecimiento económico y aprovechar ese 54% de apoyo que tiene, que le da ese crecimiento económico y todo el proceso subjetivo que ya detallamos en el encuentro anterior. Esto es una herramienta, es una espada de doble filo, le es para el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque si bien le significó un 54% en las elecciones de 2011, le representó de cara a su votante, a su población, la expectativa de que después del 54% seguían las mejoras sociales, seguían las mejoras económicas y demás, etcétera. Por lo tanto, presentaba una situación de cara a la población con ciertos compromisos
que tenía para mantener, si se quiere, para preservar su capital político, la misma coalición gobernante. Bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de la segunda asunción de Cristina Fernández? Bueno, entra en una macroeconomía caracterizada por el estancamiento y los desequilibrios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a partir de la ruptura del gobierno con Moyano, y se conforma a partir de esa ruptura el germen de lo que después sería un arco sindical opositor, vamos a ver, con 2 CGT y una CTA, la ruptura del gobierno con Moyano implicó un proceso de sucesivas rupturas de techos paritarios. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, hasta el 2011, con Moyano como aliado, Moyano se encargaba de una u otra manera, siempre se hacían primero las paritarias de los camioneros, y esa era la pauta paritaria para el resto de los convenios. Bueno, a partir de y esa pauta paritaria, si se quiere, establecía un techo paritario que, si bien brindaba alguna mejora, no era todo lo que podía llegar a obtenerse. Bueno, a partir de la ruptura, Moyano empieza a exacerbar esos techos paritarios y eso implica que mejoren de una u otra manera, en la mayoría de los años, los salarios privados registrados. Acá se ve cómo, bueno, a partir de 2011 hay un crecimiento, hasta 2013, la devaluación de 2014 y después la vuelta al crecimiento en 2015. Básicamente la tendencia sigue siendo al crecimiento. No es lineal, pero tiene una tendencia al crecimiento. Y en el 2014, interrumpida por el 2014. A partir de eso, con la mejora de los salarios privados registrados, en un contexto de estancamiento de la productividad, por definición, como no mejora la productividad y suben los salarios, por definición cae la tasa de explotación. Es decir, los empresarios ganan menos en relación a lo que pagan por salarios. Y entonces se ve cómo la tasa de plusvalor durante todo el periodo 2011 y 2015 tiende a caer sostenidamente. Obviamente que relacionado con la caída de la tasa de plusvalor y en un contexto de estancamiento de productividad, tiende a caer también lo que es la masa de ganancias, es decir, lo que los empresarios se llevan en valores reales, el dinero cantante y sonante que se llevan en los bolsillos. Tiende a caer la masa de ganancias. Y cuando cae la masa de ganancias, también tiende a caer la tasa de ganancias, también caída sostenida. Es decir, ya vemos una situación donde cae la rentabilidad de todo el arco empresarial y por consecuencia, si se quiere, se plantea la semilla de una burguesía que a coro y en arco se va a poner en contra del kirchnerismo. Bueno, conformación del arco patronal opositor. Ese es el germen de la conformación del arco patronal opositor. Bueno, ahora bien, la caída de tasa de ganancias más, dijimos, la macroeconomía, el estancamiento y los desequilibrios. Desequilibrios implica inestabilidad macroeconómica. La caída de los indicadores de rentabilidad que vimos con una inestabilidad sostenida genera un desaliento a la acumulación de capital. Básicamente, el primer encuentro habíamos comentado que los empresarios invierten en tanto y en cuanto vean que van a ganar plata y además que puedan calcular cuánto es esa plata que van a ganar, ¿no? Bueno, con caída de ganancias y con inestabilidad macroeconómica, la acumulación de capital se ve desalentada. Y acá se ve cómo año tras año, a partir de 2011, cada vez los empresarios acumulan menos stock de capital fijo reproductivo. Es decir, en el 2011 alcanza su pico con un 7% de crecimiento del stock de capital fijo reproductivo y después tiene una acumulación declinante. Cada vez se acumula menos. Esto implica que, bueno, que a la larga no expresa, lo que expresa esto es lo que se denomina en el lenguaje marxista una huelga de inversiones. Básicamente los empresarios, como no tienen buenas condiciones de acumulación de capital, cada vez acumulan menos capital, invierten menos. Bueno, con la caída de la acumulación de capital, el Producto Bruto pierde un elemento central para su crecimiento, que es la inversión. Y entonces se dan tendencias recesivas dentro del PBI. Estas tendencias recesivas que el gobierno ve que el sector privado
no acumula capital, no genera un incremento del Producto Bruto, el gobierno lo compensa con dos grandes elementos. Por un lado, aumenta el gasto público y por otro lado, incentiva el crédito del sector privado. Entonces, a ver, la demanda, lo que se denomina demanda agregada, no tiene demanda por el lado de la inversión, pero empieza a tener demanda por el lado del gasto y por el lado del consumo. ¿Cuál es el problema de esto? Que el aumento de la inversión puede darse, podríamos decir, casi indefinidamente. ¿Por qué? Porque no hay un límite más allá de las ganas de los empresarios de invertir más o de invertir menos, o una crisis de sobreproducción, pero eso se daría en el largo plazo. Ahora bien, el incentivo al gasto público y el incentivo al consumo por medio de créditos son, si se quiere, incentivos de mucho más corto plazo. Por lo tanto, por definición, esta política, entre muchas comillas, keynesiana, como dice Rolando Astarita, del keynesianismo bastardo, tiene fecha de vencimiento, por definición. No obstante, vamos a ver que mal o bien le sirvió al kirchnerismo para llegar hasta 2015. Bueno, entonces, ante las tendencias recesivas que se dan en el PBI, dada la declinante acumulación de capital, el gobierno aumenta su gasto público y a su vez incentiva por medio de los planes, ahora 12, ahora 24 y demás, incentiva el crédito de los hogares. Y por lo tanto, frente a esas tendencias se atenúan y entonces se da un estancamiento en términos netos del PBI. Es decir, lo que no avanza el PBI por el lado de la acumulación de capital es compensado de una u otra manera por medio del Estado y su gasto público y su incentivo a los créditos. Y por lo tanto se da un estancamiento en términos netos. Y acá empieza a darse algo que un poco arrastramos hasta el presente, la lógica del año par y el año impar. Los años pares, que son los años no electorales, se aplican ajustes y se dan procesos recesivos, y los años impares, que son años electorales, el gobierno pone más plata y entonces se da un leve crecimiento o una leve recuperación. Año par, año impar. Después lo vamos a tener la misma lógica, 2016, 2017, viene esa lógica desde este momento. Un poco entender este periodo nos va a ayudar mucho para entender la actualidad, porque, digamos, en este periodo se inaugura, por decirlo de alguna manera, eh, eh, la gran necesidad del capitalismo argentino de un ajuste de fondo. Es donde, en este periodo, donde se inaugura. Y prácticamente estamos hace más de 10 años con esa necesidad y ningún gobernante burgués pudiendo de una u otra manera resolverlo. Bueno, entonces, ante las tendencias recesivas del PBI dijimos, el gobierno originalmente plantea la sintonía fina, no obstante, cuando empieza a querer sacar subsidios, encuentra cierta resistencia en la población y a su vez está el episodio del choque de 11, que un poco lleva a, bueno, dejémonos de joder con los subsidios y usemos el gasto público como para compensar esas tendencias recesivas del PBI. No obstante, ¿cuál es el problema? Que al aumentar el gasto público se va generando un proceso de déficit fiscal. Acá se ve cómo en la línea negra va creciendo el gasto público, crece casi ininterrumpidamente, y cómo en las barras grises va creciendo el déficit fiscal. Es decir, en 2011, a partir de 2011, de la mano del crecimiento del gasto público, va creciendo el déficit fiscal. Esto es un problema importante para cualquier gobierno porque es insostenible en el mediano plazo. Es decir, aumentar el gasto público no se puede aumentar eternamente y aumentar el déficit fiscal no se puede incrementar eternamente. Bueno, ¿cómo se incrementa este gasto público? Por un lado, las jubilaciones, aumento de jubilaciones y aumento de cobertura jubilatoria, aumento del empleo público, siempre pensando en el empleo público y los planes sociales frente a un sector privado que ya no generaba empleo, un aumento de gastos, y hay que decirlo, porque existió, de salud y educación, y a la par de todo esto, una caída en el salario público. Es decir, un poco compensa este aumento en parte, todos estos aumentos se compensan en parte con que a los empleados del sector público cada vez le pagaban menos. No obstante, en el neto hay un aumento en el gasto público. Bien,
Y obviamente, siempre que hay déficit y sobre todo déficits crecientes, hay un proceso de inestabilidad latente. Es decir, a medida que aumentan los déficits fiscales, el déficit fiscal, van creciendo la inestabilidad macroeconómica. Bueno, con el déficit fiscal, con el incremento del déficit fiscal, se va dando un proceso de presión tributaria que sobre quién recae, sobre los trabajadores de cuarta categoría, los trabajadores mejor pago, proceso de pago de ganancias de trabajadores de cuarta categoría, y un aumento sobre la burguesía de lo que son tributos provinciales, básicamente ingresos brutos, para simplificar. Obviamente que acá esto aporta al malestar sindical y al malestar patronal, porque va creciendo la presión tributaria sobre Producto Bruto. A su vez, frente a ese déficit fiscal, otra fuente de ingresos no solo utiliza la presión tributaria del gobierno, sino que también empieza el endeudamiento interno del país. Se empieza a endeudar con el ANSES, es decir, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo más importante, si se quiere, los tres son importantes, pero es muy importante para lo que vamos a seguir hablando, se empieza a dar un proceso de monetización del déficit. Básicamente, no me alcanza con la presión tributaria, no me alcanza con el endeudamiento interno y empiezo a emitir dinero para cubrir la falta de recursos en las arcas públicas. Entonces, se empieza a dar la monetización del déficit. Ahora bien, con esta monetización del déficit fiscal, con un proceso de puja distributiva que se da, que se exacerba con la ruptura con Moyano, y con un proceso de devaluaciones, si se quiere, graduales, pero una fuerte en el 2014, se llega a un proceso inflacionario de más del 25% anual. Es decir, la inflación ya se consolida con un piso del 25% anual. Y es más, en el año 2014 se llega, creo, si no me equivoco, al 40% anual. Es decir, la inflación que venía en una senda ascendente ya pasa ese escalón del 25% anual y nunca más va a bajar de ese valor. Bueno, acá se ve un poco cómo evolucionó la inflación, que venía creciendo, pero ya llegado el 2011 ya se asienta en ese piso y no baja nunca más. Y acá es donde el gobierno empieza a utilizar algún que otro elemento de posible lucha contra la inflación, hablando de nuevo contra los formadores de precio, y en vez de atacar estos factores, la monetización del déficit fiscal, la puja distributiva y las devaluaciones, empieza a generar cada vez más controles de precios. Los controles de precios ya venían desde el 2008, no obstante, a partir del 2011 salen con todo, todavía más fuerte que en años anteriores, a controlar los precios. ¿Por qué? Porque la inflación ya es más evidente que años anteriores. Entonces, van más fuerte todavía sobre esos supuestos formadores de precio. Y obviamente, una inflación del 25% anual ya consolidada sigue aportando, además de lo que aportaba el déficit fiscal, también aporta a la inestabilidad. Es decir, vamos agregando elementos que de a poco van generando un ámbito de acumulación cada vez más inestable. Déficit fiscal, ahora inflación de más del 25% anual. Pero vamos a seguir agregando elementos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la inflación es superior a la devaluación del peso, ¿qué es lo que deriva? En algo que se denomina atraso cambiario. Básicamente, ¿qué es el atraso cambiario? Una pérdida, tomando algunas licencias académicas, una pérdida sostenida de la competitividad. Acá se ve como a partir de 2009 cae sostenidamente la competitividad de la producción local en Argentina. Entonces, obviamente que esto genera problemas para la producción local. Que bueno, que eh, instituciones como la Unión Industrial Argentina hacen mucho acento en esta cuestión, que con el tipo de cambio relativamente estable frente a un proceso inflacionario, a la larga eso deviene en atraso cambiario, eso deviene en pérdida de competitividad y a la larga también obviamente afecta la rentabilidad empresarial y por lo tanto de no cambiar eso, las empresas no invierten
no toman trabajadores y en muchos casos echan trabajadores. Ahora bien, con el atraso cambiario se da el déficit externo en mercancías y en turismo. Además, con el atraso cambiario por definición anticipa lo que es una devaluación. Cuando hay atraso cambiario se sabe que en algún momento va a haber devaluación y por lo tanto ahí empiezan las especulaciones. Básicamente, el que tiene pesos se va al dólar, el que tiene algo que representa dólares como la cosecha, la soja, no lo vende porque sabe que si espera en algún momento lo va a vender más caro y entonces empieza la especulación. Entonces hay déficit de mercancías y turismo, hay salida de capitales y hay retenciones de cosecha. Todo eso genera escasez de dólares, por definición. A su vez, se da la crisis energética que implica mayor importación de energía del exterior. A su vez, la crisis internacional, si se quiere, los coletazos de la crisis internacional aportan a una caída de la demanda de China y Brasil, y por lo tanto caen las exportaciones. Entonces tenemos un esquema donde se van muchos dólares, entran pocos dólares, y entonces eso implica déficit externo y caída en las reservas del Banco Central. Y acá se ve cómo en las líneas grises, las barras grises más claras, primero miremos las oscuras, las barras grises más oscuras, se ve cómo va creciendo el déficit externo. Es decir, a medida que pasan los años, 2011, 2003, 12, 13, 14, 15, cada vez el déficit externo, es decir, la salida neta de dólares es más grande, y a su vez, cómo esa salida de dólares, ¿de dónde sale? De las reservas del Banco Central, y genera que en barras grises más claras vayan cayendo sucesivamente las reservas en el Banco Central. Obviamente, la caída de reservas en el Banco Central quita, eh, quita poder de fuego al gobierno y obviamente que aporta a dar una mayor inestabilidad en el ámbito de acumulación. ¿Por qué? Y porque si caen reservas, caen reservas, caen reservas, todos saben que en algún momento, por el lado devaluatorio, esto explota. Bien, ahora, frente a esta caída de reservas, ¿qué es lo que hace el gobierno? De nuevo, como habíamos dicho, frente al proceso recesivo, mete algunos parches de gasto público. Ahora, frente a la caída de reservas, mete algunos parches de comercio internacional y control de capitales. ¿Cómo cuáles? Cepo cambiario, que lo tenemos hasta el día de hoy, restricciones a la importación. Ahí se utilizan dos elementos que son las declaraciones juradas anticipadas y las licencias no automáticas. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? No dejan importar a los empresarios todo lo que los empresarios quieren. Básicamente hay pocos dólares y entonces esos dólares se administran. Se da un aumento de aranceles a lo importado y se juega con la posibilidad de llamar a la ley de abastecimiento. ¿Qué implicaba la ley de abastecimiento o qué implica la ley de abastecimiento? Que los empresarios, que el gobierno, perdón, puede hasta acusar penalmente a los empresarios por no vender su cosecha, por ejemplo. Entonces eso genera un problema bastante importante porque los empresarios ven tocada, por decirlo de alguna manera, su capacidad de decisión empresarial. Entonces generó un problema bastante importante en el arco empresarial cuando se jugó con la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento. Bueno, entonces, cepo cambiario, restricciones a la importación y aumento de aranceles para no dejar que se vayan dólares o tratar de limitar la salida de dólares. Y ley de abastecimiento, el intento, porque nunca se terminó aplicando, la ley de abastecimiento para incentivar más que nada, más que incentivar, es un obligar a que entren dólares. No obstante, más allá de esto, todos estos artilugios no hicieron más que atenuar la salida de dólares e inclusive en algunos casos frenar la entrada, obviamente, porque si tenemos todos estos problemas una vez que están los dólares adentro, si yo soy un inversor no los voy a traer al país, obviamente, y siguen consolidando el escenario de inestabilidad. Entonces, déficit fiscal, inflación, déficit externo, tres elementos fundamentales de inestabilidad macroeconómica. Ahora bien, a partir del déficit externo y la caída de las reservas se dan presiones devaluacionistas. Y eso implica, si se quiere, la aparición de múltiples tipos de cambio,
que hoy en día tenemos muchísimos más. Pero en este momento teníamos lo que era el tipo de cambio oficial principalmente y el tipo de cambio informal o blue. Bueno, y yo acá agregué lo que es el tipo de cambio técnico. Básicamente, ¿qué es el tipo de cambio técnico? Es tomar la base monetaria contra las reservas. ¿Qué es lo que se ve? Y que el tipo de cambio oficial crece, pero no fuerte, y el tipo de cambio blue y el técnico se van para arriba y generan una divergencia, una brecha cada vez más grande. Obviamente que esta brecha, este crecimiento de brecha, es cada vez más inestable en el tiempo, no se puede sostener en el tiempo. No obstante, bueno, hasta el 2015 lo han sostenido con sus limitaciones. Bueno, ante las necesidades de divisas, ¿qué es lo que hace el gobierno? No tiene divisas, habíamos dicho, eh, por un lado, aplica restricciones a la importación y trata de obligar a la exportación, pero por otro lado, dice, bueno, como no entran dólares, no entran los suficientes dólares por el lado del comercio y se van muchos dólares por el lado de la compra, por el lado de la importación, el gobierno sale a buscar dólares por el lado de la deuda. Es decir, sale a buscar deuda de alguna manera. ¿En qué situaciones se ve esto? Por un lado, plantea un blanqueo poco exitoso, pero bueno, tuvo algún que otro ingreso de dólares, plantea un blanqueo en el 2013. En el 2014 sale a arreglar las deudas pendientes con el CIAD y con el Club de París en vistas de volver a los mercados internacionales de deuda. ¿Qué quiere decir? Para volver a los mercados internacionales de deuda, el gobierno primero tenía que arreglar con el CIADI y con el Club de París. Arregla con el CIADI y arregla con el Club de París, pagando todo lo que el CIADI y el Club de París le exigen. No obstante, en el 2014 también, Griesa, el juez Griesa, saca un fallo que dice que, bueno, el gobierno ya tenía regularizada casi el 90, y si no me equivoco, el 93 o el 97% de su deuda, no me acuerdo cuánto, y por lo tanto los que quedaban, que eran los denominados fondos buitres, quedaron afuera de ese canje. Y entonces Griesa dice, bueno, si no arreglás con los restantes, no podés regularizar el total de la deuda. Entonces le frena al gobierno, que había hecho, entre comillas, los deberes con el CIADI, con el Club de París y con todos los deudores, los acreedores, perdón, le frena el ingreso a los mercados internacionales de crédito. Generó un golpe fuerte políticamente para el kirchnerismo. No obstante, un poco, y acá vemos que ya desde tiempos inmemoriales, los malabares financieros son la especialidad del kirchnerismo. El gobierno de ahí sale por un lado a pedirle plata a China por medio del swap, y por otro lado negocia dólares a futuro y con eso llega al fin de su mandato sin realizar una devaluación de gran escala. Estuvo la devaluación de 2014, que pasó el dólar de 6 a 8 pesos, pero bueno, no fue una devaluación de gran escala como la que se venía exigiendo de los mercados. Bien, no obstante, todo esto también va aportando la inestabilidad macroeconómica. Ahora bien, ¿cuál es la lógica que tiene el gobierno ante los desequilibrios? Que tuvo en este periodo al menos. Ante los desequilibrios y las tendencias recesivas, se expresan necesidades de ajuste del capitalismo argentino, ¿no? Se expresan como en la caída de la tasa de ganancia y el incremento de esos desequilibrios. Frente a esa expresión, ¿qué es lo que proponía el gobierno? En lugar de resolver los problemas de fondo, es decir, meter ese ajuste de fondo, el gobierno fue metiendo parches por medio de intervenciones estatales. Gasto público, emisión de dinero, control de precios, aplicación de cepo, búsqueda de nuevo financiamiento. Frente a esto, ¿qué es lo que pasa? Esas necesidades de ajuste se atenúan en el corto plazo. ¿Qué quiere decir se atenúan? Y bueno, son parches. Se me rompió, se me fisuró un caño de agua. Le pongo poxilina y bueno, y tiro un par de meses más. Después se me rompe el caño en la otra punta y así sucesivamente. Lo que tengo que hacer es cambiar el caño. No obstante, ¿qué es lo que va haciendo el gobierno? Le pone poxilina o un acople rápido y bueno, y sigue tirando el caño como viene. ¿Qué pasa? Esa atenuación de corto plazo, ese parche, lo que ayuda, entre comillas, en términos políticos, es a cuidar el capital político del gobierno, obviamente. ¿Por qué? Porque meter el ajuste que exige el capital implica rifar
implica más que rifar, sacrificar el capital político que tenía el kirchnerismo. Recordemos, una coalición ligada a, o identificada con, más que ligada a, identificada con el crecimiento económico, al menos hasta este momento, hasta el 2015, identificada con el crecimiento económico, con las mejoras sociales y demás, etcétera. Entonces, bueno, meter parches y esquivar de hacer el ajuste cuida el capital político que venía teniendo el gobierno. No obstante, esto de meter parches hoy acrecenta cada vez más la necesidad de ajuste futuro a mediano plazo. Y entonces esto empieza a generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no arreglo los desequilibrios hoy, los emparcho, pero esos desequilibrios siguen creciendo. Y entonces, hoy me exigen un ajuste de 10, mañana me exigen un ajuste de 20 y así sucesivamente, porque esos desequilibrios siguen creciendo. Y entonces se configura este círculo vicioso. Cuando los desequilibrios son cada vez más grandes, la necesidad de ajustes cada vez más grande, la intervención cada vez es más grande y esto va generando cada vez más insostenibilidad en el mediano plazo. No obstante, en el corto plazo va sobreviviendo y llega hasta 2015 sin tener que incurrir en ese ajuste de largo plazo. ¿Esto qué configura? Configura una estructura social de acumulación que sostiene la acumulación de corto plazo, pero que la obstaculiza en el mediano plazo. ¿En qué sentido? Y bueno, hay algunas tendencias recesivas, hacemos que no caiga del todo, pero en ningún momento la relanzamos. Y entonces, bueno, que se encargue el próximo de meter el ajuste y de relanzar. Con esa lógica, llegamos hasta prácticamente, podemos decir hoy en día, digamos, todos los gobiernos de una u otra manera, obviamente que no por una cuestión de voluntad, sino presionados por una dinámica social, por una clase trabajadora que se planta y demás, etcétera, ninguno está pudiendo, al menos hasta ahora, veremos el próximo, ninguno está pudiendo meter el ajuste de fondo para relanzar la acumulación capitalista. Pero bueno, acá estamos, si se quiere, en la inauguración de este proceso de desequilibrios, parche, desequilibrios, parche. Vamos a ver en el próximo encuentro, que bueno, que Macri en algún momento avanza frente a ese ajuste, pero bueno, también se choca con una resistencia bastante fuerte. Bueno, en este marco de estancamiento, ¿cómo se dan las relaciones políticas? Primeramente, la relación del gobierno con la burguesía. Bueno, la ruptura de Moyano con el gobierno genera un golpe fuerte para la rentabilidad porque ya no hay techos paritarios y entonces el sector sindical exige mejores salarios. El desequilibrio externo implica el cepo y las restricciones al giro de ganancias, es decir, estamos mirando todas las malas noticias para la burguesía. El desequilibrio fiscal implica que el gobierno saque guita de algún lado y entonces de alguna u otra manera le aumente los niveles tributarios también a la burguesía. El aumento de inflación, sumado al desequilibrio fiscal y el desequilibrio externo, configuran la inestabilidad del ámbito de acumulación, es decir, estamos planteados en un esquema donde a ningún burgués le gusta estar. Y a su vez, el gobierno, en esta lógica de defensiva, en esta lógica defensiva, va incrementando los niveles de tensión discursiva. Empieza a hablar cada vez más fuerte de corporaciones, de formadores de precios y demás, etcétera. Por lo tanto, la burguesía se encuentra en una estructura social de acumulación que ya no le asegura alta rentabilidad y de esa baja rentabilidad ni siquiera le asegura la libre disponibilidad. Es decir, ya no ganan mucha plata y ni siquiera la poca plata que ganan, poca plata en relación histórica, obviamente, a quien no le gustaría ganar esa poca plata, pero bueno, esa poca plata que ganan ya no tienen libre disponibilidad, ya no se la pueden dolarizar, no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen fuertes limitantes. Y obviamente que eso implica grandes problemas para lo que es el proceso de decisiones de inversión. Y entonces esto implica, obviamente, un divorcio entre el gobierno y la burguesía, que se expresa, sobre todo, ya se venía expresando en el coloquio de idea, no obstante se termina de cristalizar en el Foro de Convergencia Empresarial. El Foro de Convergencia Empresarial surge primeramente a fines de 2013, principio de 2014, como una expresión, si se quiere, del capital coordinado, principalmente el gran capital, obviamente. Frente a esto, donde la burguesía grande se arma en su arco empresarial, lo que le queda al gobierno como apoyo empresarial son los
pequeños empresarios. ¿Y por qué los pequeños empresarios siguen apoyando al gobierno? Porque todavía, más allá de que el gobierno no deja girar ganancias, más allá de que cae la rentabilidad, todavía el gobierno le da cierta protección a su producción. Digamos, el capital más pequeño es el menos productivo y es el que más requiere protección desde el lado estatal. Y bueno, y todavía el gobierno cuida a todo ese sector mercado internista de la burguesía. Voy a tomar un trago de agua. Ahora bien, ¿cómo se dan las relaciones del gobierno con la CGT? Por un lado, ante un mercado de trabajo privado que se encuentra estancado, porque como dijimos, no tiene buenas ganancias, no tiene una estabilidad del ámbito de acumulación, y entonces no invierte, entonces no toma trabajadores y demás, etcétera, ¿qué es lo que hace el Estado? Empieza a contratar de empleados estatales. A ver, esto es importante. El sector privado prácticamente queda estancada la cantidad de trabajadores durante todo este periodo. No obstante, la gente que busca trabajo, lo que se denomina la población económicamente activa, sigue creciendo. Por lo tanto, si no se le no se le consigue algún laburo a esa gente, la tasa de desocupación crece fuertemente. Entonces, frente al estancamiento del sector privado, el Estado empieza a contratar tanto como empleados de planta estatal como por el lado de las cooperativas de trabajo del plan, si no me equivoco, era Argentina Trabaja. Bueno, acá se ve cómo los globitos blancos muestran la cantidad de trabajadores estatales, no, la cantidad de trabajadores del sector privado, prácticamente estancado. Y se ve cómo crece fuerte la cantidad de asalariados del sector público. Es decir, un crecimiento muy, muy fuerte. Prácticamente en 4 años se estaría aumentando casi un 15%, un 20% de la planta estatal en casi 3, 4 años. Es un montonazo. Y se ve como en las barras grises la tasa de desocupación está relativamente estabilizada con algunas subas y bajas, pero no termina creciendo, que ese sería el problema que podría llegar a tener el gobierno. Ahora bien, en este marco de limitaciones objetivas que tenía el gobierno para brindar concesiones al sector trabajador y particularmente a la CGT moyanista, eh, el sector sindical sigue teniendo demandas. Tiene demandas por los fondos de las obras sociales, tiene demandas porque algunos abogados ligados a la CGT, como Recalde, llevan adelante un proyecto de ley para que los trabajadores participen de las ganancias empresarias, y sigue teniendo demandas porque todavía, obviamente, hay trabajadores que están pagando impuestos a las ganancias de cuarta categoría. Frente a estas demandas, estas limitaciones, en este contexto se da la ruptura de Moyano con el gobierno y el panorama sindical termina teniendo de las primeras 2 centrales, la CGT y la CTA, pasa a tener 5 centrales. 3 CGT, y 3 CGT, perdón, y 2 CTA. Del lado oficialista queda la CGT de Caló y la CTA de Yasky, y del lado opositor queda la CGT de Moyano, la CGT de Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Y en todo este marco también, obviamente, se destaca un poco lo que es el sindicalismo antiburocrático de la izquierda. ¿Qué pasa? Todo este esquema que pasa de tener una CGT y una CTA y las dos cercanas al gobierno a tener 5 centrales y 3 opositoras, más la izquierda, aporta a lo que es el proceso de conflictividad laboral. Y entonces se ve cómo se da un crecimiento muy fuerte de la conflictividad, de los conflictos por ramas, y se da un elemento muy importante que no se había dado en todo el ciclo de gobierno kirchnerista, que es la aparición de el paro general como método de reclamo. Entonces, en 2012 se da el primer paro general y después, inclusive en 2014, se dan 3 paros generales, en 2015 se da otro paro general. Es decir, son novedades en términos históricos que no se venían dando.
que, bueno, expresan un poco esta cuestión de las rupturas en el seno del sindicalismo. A su vez, con la conflictividad del arco sindical opositor, el arco sindical opositor que manejaba principalmente los rubros privados, obtienen mejores aumentos salariales. Acá se ve cómo, mientras los trabajadores del sector público, en gris más oscuro, tienen pérdida salarial hasta el 2013, los trabajadores del sector privado tienen mejoras salariales 2011, 2012, y en el 2013 quedan empatados. Después, ante la devaluación, pierden un poquito más, pero bueno, después en el 2015 vuelven a la senda del crecimiento salarial. Es decir, al tener Moyano la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los convenios del sector privado, obtiene mejores condiciones por medio de, obviamente, no vamos a decir la lucha obrera, sino, obviamente, la disputa directa eh, encabezada por gremios que eran opositores, claramente. Bueno, ahora, con el incremento de la conflictividad laboral y el incremento de la pobreza que implica la devaluación de 2014, se da un incremento de la conflictividad social, en un marco de, como dijimos, limitaciones objetivas. ¿Qué es lo que se ve? Un crecimiento muy fuerte del corte de vías públicas, básicamente piquetes. En 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Crece fuertemente el corte de vías públicas. Ahora bien, con el crecimiento de la conflictividad social también crece fuerte la política represiva. En ese marco se da la ley antiterrorista, la militarización de los barrios por parte de Gendarmería, el ataque a lo que son los pueblos originarios, se da el crecimiento, la aparición de lo que es el Proyecto X, con Nilda Garrea a la cabeza, se da el proceso de aparición de policías locales, o sea, los barrios del conurbano aparecen llenos de policías locales, aparece la figura de Bernie y Milani como dos fuertes figuras de lo que es el proceso represivo, y todo un proceso importante de criminalización y represión directa de la protesta social. Acá se ve, por medio de los datos de Correpi, cómo terminas consolidándose un piso represivo bastante fuerte. Voy a tener que parar un segundo, que dejé la llave de la puerta y están tratando de entrar. ¿Puede ser, Mariano? Después lo editas. Sí, Es anda. un segundo que me olvidé la llave de la puerta. Ya vengo, es un segundo. Vamos a ver si Priscila puede cortar esta parte o buscamos anunciantes y metemos acá una pausa comercial. No sé quién podría auspiciar esto. Ya estoy de nuevo. Sí, dejé la llave en la puerta y no podían entrar. Así que bueno, les pido disculpas. Después editá esta parte y córtenla. Bueno, les decía, criminalización y represión directa, proceso de criminalización y represión directa. En este tiempo, solo en la provincia de Buenos Aires, yo hice el cálculo, prácticamente la cantidad de policías, en total sumando la bonaerense, más lo que en el conurbano denominamos pitufos, que vendrían a ser las policías municipales, prácticamente se duplicó la cantidad de personal policial. Es decir, la represión se torna una herramienta central de cómo, si se quiere, procesar el conflicto social en este momento. Esperen que voy a tomar un trago de agua. En este marco, como dijimos, contexto de estancamiento, divorcio del gobierno con la burguesía, divorcio del gobierno con gran parte del sindicalismo, se da un proceso que muta la base de apoyo del kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo ya no tiene la misma base de apoyo que tenía el kirchnerismo clásico, el kirchnerismo de Néstor. Es decir, el kirchnerismo clásico de Néstor se basaba en la UIA,
la CGT unificada y secundario a eso, piqueteros oficialistas. En este periodo, a ver, en el periodo de Néstor lo que tenía como ventaja, por decirlo de alguna manera, era la capacidad de dar concesiones materiales a esas fracciones. Ahora bien, en un contexto de estancamiento, de limitaciones objetivas, se da una mutación de la base de apoyo kirchnerista. ¿Hacia dónde muta? Bueno, dijimos, limitaciones objetivas y estancamiento económico, aparición del Frente Sindical Opositor y la burguesía opositora, y una caída importante de aprobación social. Se da la renovación del apoyo kirchnerista por medio de tres grandes patas. Por un lado, lo que son las organizaciones juveniles, que principalmente es la Cámpora. No obstante, también tenemos lo que era Colina, por ejemplo, o el Frente Unidos y Organizados. ¿En qué se basan estas organizaciones juveniles, que son el principal elemento de esta renovación del apoyo kirchnerista? Se basan principalmente en la reivindicación de políticas previas, es decir, todas estas organizaciones tienen como mística el primer kirchnerismo, la caída de la desocupación, el aumento salarial y demás, etcétera. Son todas organizaciones que por lo general tienen en sus dirigentes cargos políticos y tienen una relación directa con algún pope, alguna primera línea del gobierno. Digamos, la Cámpora, bueno, con Máximo y con Cristina, Colina con la hermana de Néstor, es decir, tienen todos una línea directa con algún pope de primera línea del gobierno. A su vez también hay, segunda pata, las organizaciones intelectuales, que de nuevo, la más famosa fue Carta Abierta, no obstante también había, por ejemplo, la Gran Macro, que tenía una relación directa con Amado Boudou, que era una organización de economistas. Es decir, algunas organizaciones intelectuales que empiezan a producir en términos teóricos para el kirchnerismo, un sustento teórico a las políticas, y que también tienen un impulso importante en la creación, en la apertura más que creación, de las nuevas universidades conurbanas. Básicamente los directores de carrera y los profesores son bastante en forma generalizada de estas organizaciones intelectuales. Y por otro lado está la tercera pata, que podemos decir de la cultura, del ámbito artístico y periodístico. Es decir, todo este proceso está ligado al surgimiento de un nuevo dispositivo mediático que tiene, si se quiere, como eje 678, televisión registrada y demás, etcétera, y una cercanía importante con personalidades de la cultura, actores, músicos y demás, que de una u otra manera abrazan ese ideario nacional y popular. Como se ve, bueno, y todo esto tiene su correlato con franjas poblacionales que se identifican con ese progresismo. Como se ve, toda esta nueva renovación de la base es una renovación que no es casual, que no tiene una representación directa en clases ni fracciones, es decir, no se estructura por lo que es la división del trabajo. No son empresarios, no son trabajadores en términos de organizaciones representantes de, ni de empresarios ni de trabajadores, sino que son organizaciones que en ese sentido son transversales. Y, digamos, además de no tener una representación directa de clases ni fracciones, no se basan en la recepción directa y masiva de concesiones objetivas, sino que se basan en cuestiones simbólicas o recepción puntual de recursos. Y cuando digo puntual, ¿qué es lo que digo? Y bueno, que las organizaciones juveniles, las organizaciones intelectuales o el ambiente artístico, no es que reciben todos los de la Cámpora reciben un cargo, sino que, bueno, hay uno o dos dirigentes de cada grupito que reciben un cargo. Los intelectuales no es que todos tienen nuevas universidades, tienen cargos en las universidades del conurbano, sino que, bueno, uno u otro, pero ese uno u otro tiene su llegada en una base más amplia. Es decir,
se sustenta, por decirlo de alguna manera, en cuestiones más místicas, lo que se denomina mística en el tratamiento político. Y bueno, y todo este nuevo frente de renovación, si se quiere, vuelve a subir un escalón lo que son las organizaciones piqueteras oficiales. Ahora, visto en perspectiva, y ya terminamos son dos filminas más y ya terminamos. El estancamiento económico, si se quiere, aportó a la ruptura del gobierno con Moyano, porque el gobierno no tenía las posibilidades de dar buenas condiciones, buenas concesiones materiales, genera una disolución del panorama sindical y genera un devenir irregular de los salarios. Es decir, algunos salarios, los privados, vienen bien, los del Estado vienen mal y los no registrados también vienen mal. Caen las ganancias y con el cepo, la burguesía también se forma en un arco opositor y hay huelga de inversiones. En todo este marco de limitaciones objetivas, aumenta la conflictividad social y el gobierno avanza en su proceso represivo. En este contexto se da una renovación de la base social kirchnerista, pero todo esto, más allá de esta renovación de la base social, deviene en la derrota electoral del año 2015. A ver, todo lo virtuoso que le puede agregar al kirchnerismo esa renovación de la base social no puede compensar todos los problemas económicos objetivos que no solo tiene la clase trabajadora, sino que tiene la burguesía. Ahora bien, en perspectiva, la caída de la tasa de ganancias generó durante todo este periodo un estancamiento de la acumulación capitalista. Ahora, esta acumulación capitalista estancada, por momentos recesiva, dificulta lo que es la estabilidad de la estructura social de acumulación. Dificultó lo que es la estabilidad de la estructura social de acumulación. ¿Por qué? Porque aportó a los desequilibrios macroeconómicos, aportó a la necesidad de financiamiento del Estado, la acumulación estancada exacerbó la pugna distributiva, aporta obviamente, como no hay mucho pastel para repartir y por consecuencia no se llevan tanto pastel a la casa las distintas representaciones gremiales, aporta al distanciamiento de esas representaciones gremiales de gobierno, aporta a la conflictividad social creciente y también, como básicamente la heladera ya no estaba tan llena como años anteriores o no se llenaba más, cae el apoyo de la población y se dan las derrotas políticas. No obstante, esta estructura social de acumulación sostuvo, o al menos atenuó las tendencias recesivas en el corto plazo, a costo de obstaculizar el relanzamiento y el crecimiento en el largo plazo. Y entonces en este marco, el kirchnerismo, habíamos en el encuentro sobre el gobierno de Néstor, decíamos que el gobierno de Néstor había reconstruido subjetivamente las condiciones, las instituciones de la burguesía, de la democracia burguesa, perdón, había actuado acorde a las necesidades de acumulación y había forjado un capital político propio. Durante esta crisis de la estructura social de acumulación, la reconstrucción subjetiva de las instituciones burguesas ya estaba hecha. No obstante, el gobierno, la coalición gobernante, en ese marco privilegió su capital político propio y el corto plazo por encima de las necesidades de acumulación que establecía el capital, que demandaba el capitalismo argentino. Y bueno, en ese marco termina perdiendo el kirchnerismo y, bueno, seguiremos el próximo encuentro con lo que fue el macrismo y un intento trunco de relanzar el capitalismo en Argentina. Hasta aquí la presentación de hoy. Detener la presentación. Ahí está. Abrimos a preguntas, debates y dudas. Ricardo, adelante. Una duda y un par de comentarios. La duda es, Cristian, vos decís que cuando cae la masa de ganancia, cae la tasa de ganancia. ¿No puede ser que caiga la masa y haya concentración y la tasa de ganancia se mantenga?
porque probablemente una de las funciones de los gobiernos peronistas es impedir eso, que la concentración lógica, o sea, que el proceso de la plusvalía relativa, de captar, centralizar y concentrar el capital de manera más productiva, siempre se ve impedido y se tiene que repartir entre una cantidad de actores improductivos con subsidios, etcétera, etcétera, y la masa de ganancia baja y la tasa también. ¿Respondo? Te hago los comentarios. Ya. Así estoy interviniendo cada rato. No, son lo siguiente. Una es que el planteo de la ruptura de Moyano tiene dos caras. Una es lo que produce que Moyano rompa y otro es lo que no produce que la ruptura de la clase trabajadora sea mediada por la burocracia peronista. O sea, Moyano no toma las decisiones de romper porque se enoja con Cristina, sino que el malestar de la clase trabajadora obliga a la fracción mediadora, que es la burocracia sindical, a hacer algo, y precisamente que sea la burocracia peronista la que esté ahí, hace que ese algo sea menos de lo que podría ser. Porque si no, pareciera que Moyano, cuando se enoja, los gobiernos tienen que dar más plata, y cuando Moyano se lleva bien, tienen que dar menos plata. Porque ese rol de expresar, pero también contener, expresar y dividir, expresar y llevar por caminos, por vías muertas, no se entiende, no se vería si no se entiende que es la clase trabajadora la que rompe y la burocracia la que media. Y la última era que, con dos cosas, la represión yo le incorporaría un factor que suele ser menospreciado, pero en el 2010 surge Hinchadas Unidas Argentinas. O sea, todas las interpretaciones de la represión obvian a la mayor propiciador de sicarios y de asesinos y de lúmpenes, que es la estructura de las hinchadas, esa gente que, como dice Cristina, tan sacrificada, que siempre están disponibles y que tienen excelentes relaciones con los punteros y las estructuras territoriales peronistas, y que han estado en casi todas las represiones. Y se habla siempre de lo policial y de los muertos por el gatillo fácil, pero poco de la cantidad de gente no solamente de muertos, sino en la cantidad de represiones, cagadas a palos, y etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con la represión, porque son muy disuasivas que te caguen a palos, en las que participan los barra bravas. Eso es del 2010, justo el mismo periodo, no sé, 2011, justo cuando comienza el mismo periodo de escalada represiva. Y la otra es que esto de que lo simbólico no tiene... Yo tengo un ejemplo de que lo simbólico está basado en concesiones materiales. Carta Abierta, la que vos mencionaste, a la que no le tengo ninguna simpatía, existió mientras le prestaron dónde funcionar. O sea, Carta Abierta funcionó si le daban la Biblioteca Nacional y un salón precioso en un barrio hermoso, con seguridad, aire acondicionado, etcétera, etcétera. En el momento que más hubiera sido necesaria esa batalla simbólica, como tenían que pagarse el local, desaparecieron. Lo cual te da la pauta que no es tanto una cuestión simbólica, sino una cuestión de concesiones económicas. Por ejemplo, bancarle lugares donde funcionar, lo que vos dijiste, cargos, no a todos, nadie. La burocracia sindical tampoco tiene a todos sus delegados rentados, pero una estructura rentada se multiplica en un anillo concéntrico con una estructura no rentada. Hay concesiones, y se notaron mucho en la última elección. Digo, la de hace una semana, no estoy hablando de la última de Cristina. No era eso. Nada más, gracias. Voy a intentar responder porque son comentarios bastante que son muy interesantes. Por un lado, a ver, acá la caída de la masa de ganancia, que deviene en una caída de la tasa de ganancia, tiene una lógica desde donde se realizan las series estadísticas, que es del capital social como un todo. En términos individuales,
al medir al capital social como un todo, ¿qué es lo que pasa? Cuando cae la masa de ganancias de todo el capital social, obviamente que hay empresas que inclusive dejan de existir. Y eso implica que otras empresas venían por ahí perdiendo masa de ganancia y agarran gran parte de esa masa de ganancia que esas empresas que dejan de existir. No obstante, en el agregado, la caída de la masa de ganancia implica una caída en la tasa de ganancia. Eso no quiere decir que a nivel individual, ponele, la empresa Maldonado y la empresa Carlos León, las dos venían mal, pero cierra Carlos León y entonces Maldonado va a mejorar individualmente su rentabilidad, ¿se entiende? Pero en el agregado, lo que se va a ver es que cae la masa y cae la tasa de ganancia. No sé si se llegó a entender, por ahí habría que explicarlo con un ejemplo numérico, pero... No, perfecto, yo lo entendí. Digamos, en términos individuales puede pasar lo que vos decís completamente, que tiene que ver con el proceso de centralización del capital, pero en procesos sociales, cuando tiende a caer la masa, tiende a caer la tasa. Y además, ¿qué es lo que pasa? Cuando la empresa competidora que desaparece deja de funcionar, para lo que son las cuentas nacionales, no es que ese capital desaparece, sino que se sigue amortizando y no se renueva, pero no desaparece. O sea, son las limitaciones que tenemos los economistas de captar esos fenómenos que, bueno, son muy difíciles de captar. Eso por un lado. Después, sí, yo acuerdo que obviamente Moyano no rompe porque le caía mal Cristina, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y por eso remarco tanto que rompe en un contexto de limitaciones. Y de la misma, y si se quiere, en espejo está la ruptura, como sostenía el arco de alianzas clásico del kirchnerismo de Néstor. Es el corporativismo, de un lado la CGT, del otro lado la Unión Industrial, los dos rompen prácticamente al mismo tiempo. Y los dos rompen prácticamente por las mismas razones. Un gobierno que no tenía mucho margen para brindar grandes concesiones en términos objetivos y bueno, de una u otra manera, las bases de una u otra manera empujan a la ruptura. Como anticipo, el año que viene, si todo sale bien y defiendo mi tesis rápidamente, sacaré en digital un libro sobre la acción política de la Unión Industrial en este periodo. Así que nada, el año que viene saldrá. Si todo sale bien, si apruebo la defensa, ¿no? Se editará como tesis, como libro. Bueno, después, sobre la cuestión de hinchadas argentinas, estoy de acuerdo. El gran problema que ahí hay es que va más que, no solo como hinchadas, sino la represión paraestatal, la represión tercerizada, por decirlo de alguna manera. El gran problema es que, si bien Correpi hizo algún que otro relevamiento, está muy difícil de conseguir un relevamiento, si se quiere, sostenido en el tiempo, ¿no? Pero que existe, estoy totalmente de acuerdo. Y en la cuestión, acá quiero remarcar esto porque me diste un pie importante. Cuando digo que no hay concesiones materiales, lo que quiero decir es que no hay concesiones no solo para el dirigente, sino también para su base. A ver, por ejemplo, en el primer kirchnerismo, Moyano no solo recibía sobres, pongámosle, sino que también de cara a sus afiliados, cada vez tenía más afiliados y cada vez esos afiliados tenían mejores sueldos y cada vez esos mejores sueldos redundaban en mejores finanzas para el sindicato. Todas estas organizaciones juveniles, artísticas y demás, los que reciben son pocos. Y la base en general, la base masiva de esas, a lo sumo lo que tiene, y lo digo por ejemplo por las organizaciones juveniles, es la ilusión de algún día meter un carguito tipo concejal o llegar a tener un contrato en una Cámara de Diputados. Pero no es que la base per se
recibe concesiones materiales de una mínima importancia, sino que son pocos los que cobran y son muchos los que, obviamente hay una afinidad ideológica, no es que no vamos a ir detrás de la simple cooptación, no vamos a hablar de la simple cooptación, hay una afinidad ideológica, pero también hay una ilusión de por ahí algún día cobrar, pero las bases fuertes en cantidad no cobraban. Esa es una diferencia importante, por decirlo de alguna manera. No recibían grandes cosechas de las siembras de sus dirigentes, que en la época del primer kirchnerismo, las bases de Moyano recibían de una u otra manera, por medio de mejoras salariales, por medio de mejoras del empleo, alguna cosecha importante de la siembra de sus dirigentes. Eso es una cuestión importante, ¿no? Lo mismo podemos decir de la Unión Industrial. La Unión Industrial fue aliada durante el primer kirchnerismo del gobierno, y los empresarios, no sé, de Mendiguren, Héctor Méndez, sí, está bien, también tenían sus negociados, pero la base industrial iba recibiendo sucesivamente mejoras en las condiciones de valorización. Ya en este momento el gobierno no está en condiciones de conceder esas mejoras en las condiciones de valorización y bueno, y por eso también dejan de ser aliados. Hasta ahí la respuesta, no sé si logré responder los planteos, Ricardo. Sí, perfecto. Bien, continúa, tiene la palabra Daniel y después Alejandra. Sí, Cristian, a mí me parecería interesante definir el papel de China previo a esos años, con la incidencia que tiene su demanda sobre los commodities en el periodo de Néstor, y cómo eso baja y de alguna manera prefigura lo que después no termina de darse, que es la Argentina criadora de chancho. Y después, bueno, cómo zafó, ¿no? Kicillof, que sigue ahora hablando del FMI y el tema de lo malo que son los créditos cuando su objetivo cuando cierra el Club de París es pedir un préstamo. O sea, en ese momento Griesa le cierra o le sale el camino y le cierra la posibilidad del pedido de préstamo, pero ahora sirvió para sostenerse todos estos años con una política neo-keynesiana que la enarbola como si fuese la realidad de su pensamiento. Voy a decir, qué caradura. Pero bueno, básicamente la primera pregunta es el papel de China, ¿no? Que en todo esto no, como que no existiera, me parece que es fundamental en todo lo que pasó. Sí, yo sí, creo que es fundamental. No sé si lo nombré lo suficiente, pero sí, entiendo que estaba presente en la presentación. Sobre todo en este último periodo, China, si se quiere, tuvo un proceso de desaceleración de aquel crecimiento a tasas chinas, si se quiere, como consecuencia de lo que fue la crisis internacional, bueno, como que bajó un poco el ritmo de crecimiento. Eso implicó y le pegó muy duro no solo al precio de los commodities, sino también por cantidades demandadas. Eso frenó un poco las exportaciones. Sobre por qué, ¿sabes qué? Es algo que se me perdió a mí, la cuestión de las granjas de chanchos chinos. No sé en qué quedó. La verdad no quiero inventar porque no sé en qué quedó. Pero es verdad, en un momento tuvieron mucha manija eso y después no sé si se terminaron, sé que hubo como una reacción desde el lado más ambientalista, de que planteaba que era como la fuente de una contaminación y demás, y por ahí había oposición, pero después no sé en qué quedó el tema de las granjas de los chanchos chinos. Si tenés algún dato y te puedes comentar. Y un poco esto que vos remarcás, yo creo que es importante, ¿no? Porque la cuestión de Axel, los préstamos y demás. ¿Cómo asistimos a un gobierno porque a ver,
en lo que es el peronismo, todos podemos decir si son top Menem peronistas, todo, pero acá estamos asistiendo a un gobierno que históricamente, si se quiere, separó el kirchnerismo, ¿no? Y esa coalición que hay alrededor del kirchnerismo. Separó frente como política el desendeudamiento de Néstor y demás. Como Axel intentó volver a los mercados, no volvió, pero la intención estuvo, claramente, y cómo esa misma coalición, porque, a ver, no esa misma, pero una coalición parecida, que es la de hoy, llega, uno mira el degradé, ¿no? Axel quiso, no pudo, y hoy quisieron y pudieron volver al endeudamiento, no con bancos privados, pero sí con organismos multilaterales y demás. ¿Cómo estamos asistiendo, y acá está el degradé, a lo que queda de esa coalición festejando un endeudamiento? ¿No? Porque hoy en día prácticamente lo que están festejando es conseguimos 5.000 millones de los chinos, conseguimos 1.000 de la CAF, conseguimos de acá, conseguimos de allá. Están festejando un endeudamiento. Prácticamente Lo que pasa es, o sea, y a la par, siguen denunciando el préstamo con el FMI como si el único problema fuese pedirle al FMI. Y no, sí, digamos, en definitiva, ¿para qué pedís? Que sería el problema real, ¿no? O sea, no, el problema no está en por qué pedís, sino para qué pedís. Pero en definitiva, fíjate, lo que pedimos nosotros está bien y lo que piden los demás está mal, sin dar mayores explicaciones. Sí, yo creo que ahí está el punto, vos nombrás de para qué pedís, que muchas veces en análisis simplistas del kirchnerismo y también de la izquierda, se desconoce o se desentiende las razones del endeudamiento macrista. O sea, se plantea como que Macri quiso endeudar al país porque es un tipo malo, ¿no? Y no se entiende la lógica política, las presiones, que bueno, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, ¿no? Pero que quienes leyeron el libro ya saben mi posición de por qué Macri se endeuda. Y cómo se plantea en la misma lógica voluntarista que plantea, no sé, que puede llegar a plantear Milei cuando dice que la inflación es porque hay decisión de emitir, ¿no? Es una lógica igualmente de voluntarista. Macri se endeudó porque era un tipo malo. Este gobierno tiene inflación porque son tipos malos que quieren generar inflación. Entonces es como ahí entramos en el terreno historiográfico, en la guerra de los voluntarismos, ¿no? Todos luchando por quién es más voluntarista en sus interpretaciones. No obstante, siempre son interpretaciones que usan el voluntarismo cuando les conviene, porque, bueno, después cuando hay que explicar alguna cuestión de crisis o demás, y tiene que ver con el contexto internacional, con la guerra y demás, etcétera. No es un voluntarismo o un determinismo cuando conviene a uno, pero tienen una lógica que es bastante llamativa. Así que gracias por esos comentarios. No sé si llegué a cumplir lo que se pretendía, pero están buenos, son muy buenos puntos para repensar la situación. Bueno, y eso para cerrarlo, bueno, esa era la función de 678, en definitiva, reproducir esa línea de pensamiento. Sigue Alejandra y después Carlos León. Soy Germán, estoy escuchando con Alejandra. Germán, bueno, perdón, Germán. Pero está bien, no pasa nada, no pasa nada. No, dos consultas. Que no sabía, pero no importa, dale, adelante. Dos consultas puntuales. Salida, la disputa, la pelea con el campo, ¿cómo impactó? Y si hubo una reconfiguración en la concentración económica en el campo, los pequeños productores, ¿qué pasó? Eso por un lado, y después cómo impactó la compra del más del 50% de YPF, es decir, cómo impactó en la economía, digamos, y en la propia YPF. Solo eso. Bien, bueno, el conflicto del campo fue, si se quiere, un parteaguas de lo que fue el ciclo de gobiernos kirchneristas. También, a ver, surge de ese agotamiento que venía teniendo el gobierno, el agotamiento de la holgura fiscal que venía teniendo el gobierno, y que, bueno, que busca una nueva fuente de financiamiento por medio de incrementar la presión impositiva. ¿Qué problemas le trajo al gobierno? ¿En qué fue un parteaguas? Básicamente,
por un lado, sirvió de catalizador de broncas que andaban dando vueltas. También rompió algunos frentes de alianzas que tenía en la CGT, entre gobernadores y mismo en la Unión Industrial. En la Unión Industrial en ese momento se genera un quiebre importante con lo que es la COPAL, que la COPAL vendría a ser como los empresarios agroindustriales. Arcor, Molinos, todos esos están nucleados en la COPAL y, digamos, se da un quiebre importante hacia el gobierno. Igualmente, para profundizar en estos temas, recomiendo ver el encuentro anterior, que está mucho más profundizado, mucho más detallado, pero sí, fue un quiebre importante, ligado a un poco a este agotamiento que venía teniendo el proceso de acumulación de capital en el país. Y por otro lado, sí, YPF tuvo una importancia para, si se quiere, para el gobierno, tanto en términos simbólicos como en términos concretos, porque, a ver, ante la crisis energética, la reestatización, igual no fue una reestatización, si se quiere, la recompra de YPF, vamos a llamarlo así, le implicó al gobierno tener un mínimo avance, que después tendría mayores avances con todo lo de Vaca Muerta y demás, pero un mínimo avance sobre lo que es el mercado petrolero, gasífero y demás, etcétera. En ese sentido, implicó, aunque obviamente no le alcanzó al kirchnerismo para terminar de dar vuelta a la situación, pero le sirvió para atenuar todos estos problemas que estuvimos viendo a lo largo del encuentro, que no son pocos, pero a ver, en ese marco el gobierno hizo todo lo que pudo, el kirchnerismo hizo todo lo que pudo, como para salir lo más airoso posible, y en un punto lo logró en el sentido de que Cristina Fernández mantuvo y preservó de una u otra manera su capital político. Y en ese marco, bueno, la recompra de YPF y su intervención en el mercado de hidrocarburos, en el mercado de gasífero, aportó de alguna u otra manera, mínima, pero aportó a que el gobierno llegue al final de su gestión sin grandes sobresaltos. Carlos, adelante. Sí, Cristian, te quería preguntar ingresos brutos recaudan las provincias. Acá el tremendo quilombo de los 6 gobernadores del norte que son inviables, cuando Milei dice que se autofinancia y sale Massa a hacer el acuerdo. Pero recaen sobre el consumidor ingresos brutos siempre, ¿no? Es así, se va trasladando hacia el consumidor. En base a eso, ¿qué va a pasar con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano? Va a haber una tremenda disputa ahí, ahora, en esta crisis. La segunda pregunta que te iba a hacer es, ¿más barato endeudarse con el Fondo Monetario o salir a endeudarse con otro organismo de multilaterales o lo que sea, o con China, que no sabemos qué firmó en el acuerdo interno? Supuestamente la tecnología de Huawei, que el 5G, no sabemos. Y bueno, y la tercera, resumida, ¿qué precio tiene el dólar hoy? ¿Va a haber una devaluación? ¿Cuál es a tu pensamiento de lo que puede pasar? Nada más. Bien, sí, bueno, voy a intentar, son varias preguntas y no sé si soy un gran experto para contestarlas todas, pero voy a intentar. Bueno, lo de ingresos brutos sí es lo que se hizo un impuesto indirecto que se traslada. Y por lo tanto, sí, lo terminamos pagando cuando se paga un producto, un bien, un servicio. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Si se deja a la suerte de cada provincia que se financie, las provincias que tienen poca actividad económica no tienen mucho de dónde recaudar. Entonces Milei lo que le dice, bueno, arréglense muchachos. Y a su vez se da esta situación, un poco vos la remarcás, de que las provincias que tienen poca actividad económica, por consecuencia, no tienen mucho lugar privado donde ocupar a su población. Es decir, no tienen dónde ponerlos a laburar.
y como contrapartida lo que tienen es un Estado con muchos empleados, porque justamente como hay mucha desocupación, está el Estado tirando o planes o empleo estatal. Entonces, en ese sentido, esas provincias, frente a Milei, que Milei les dice, bueno, vos querés tener muchos empleados, arreglate vos de cómo recaudás, esas provincias no tienen de dónde recaudar. Y entonces, obviamente que se abrazan con Massa sin dudarlo. Después, en relación a eso está la cuestión de cuál es la coparticipación, y ahí está ligado lo que es el fondo de reparación del conurbano, que es una gran disputa, porque mismo esta cuestión de la coparticipación, en su momento Macri le saca al conurbano, se lo da a Capital. La coparticipación, ¿qué es? Los impuestos nacionales se reparten algunos entre las provincias, es decir, no se lo queda todo a Alberto. Le da un poco a Axel, le da un poco a Perotti, le da un poco a cada gobernador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo en su momento Macri? Le sacó a la provincia de Buenos Aires y le dio a Capital. Entonces, sobre eso hay una disputa bastante fuerte que todavía no se saldó, de por qué se sacó, por qué se le dio a Capital, y entonces este gobierno lo que hizo hizo la inversa, le sacó a Capital y le volvió a dar a la provincia. Después hubo un fallo que ahora le obligó al gobierno a sacarle de nuevo a la provincia y volver a darle a Capital. Entonces está todo ese debate. En el fondo lo que se está discutiendo es cómo se reparte la masa tributaria, la masa de recursos. Después, sobre dónde es más barato financiarse, como regla general, siempre es más barato financiarse con lo que se denominan organismos multilaterales de crédito. Fondo Monetario, Banco Mundial, Confederación Americana de Fomento, Confederación Andina de Fomento, son todos los organismos multilaterales. Como segunda posibilidad, bueno, cualquier gobierno puede salir a buscar lo que se llama deuda en los mercados, que básicamente no es otra cosa que endeudarse con un banco, ponele, o con un ¿cómo se llama? Un pool de inversores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia ahí entre endeudarse con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario y endeudarse con un banco? El banco cobra más tasa, pero tiene menos restricciones en términos políticas. El organismo multilateral cobra menos tasa, es más barato el crédito, pero tiene restricciones en términos políticos. El banco, ¿qué es lo que te dice al país? Vos pagame la cuota y después haces lo que vos quieras. El organismo multilateral lo que te dice es, vos me vas a pagar una cuota más barata, pero tenés que hacer esto, esto, esto y el otro. Entonces le quita libertad política al gobernante, el endeudarse con un organismo multilateral. Vendría a ser como si en tu casa, si vos te endeudás con un banco o si te endeudás con tu primo. Si vos te endeudás con tu primo y después tu primo se entera que fuiste a comer afuera, te va a mirar de costado porque, tipo, le pediste plata prestada y después te vas a comer afuera. ¿Se entiende? Eso hace el organismo multilateral. Te dice, y bueno, si me pedís plata prestada, no aumentes salarios públicos, no contrates nuevos trabajadores en el Estado y demás, etcétera. El banco al gobierno le dice, bueno, mientras que vos me pagues, andate a comer afuera, hacé lo que vos quieras, pero pagame. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. En este marco surge como tercera vía lo que es el swap con China. El swap con China vendría a ser, como decirte, bueno, China nos deja en el Banco Central, me voy a tomar alguna licencia académica. China nos deja en el Banco Central de Argentina 1 millón de yuanes, a cambio de que Argentina le deje en el Banco Central chino el equivalente a ese 1 millón de yuanes, pero en pesos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen importaciones chinas, se pagan con esos yuanes, y cuando Argentina le exporta a China soja, se pagan con esos pesos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ahora? Le pidió la autorización a China de agarrar esos yuanes y poder vender dólares. Es decir, agarrar los yuanes y usarlos para que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue no se dispare.
Y entonces, de esa manera, se estaría usando una deuda. ¿Por qué? Y porque después, cuando venga una importación china, yo no voy a poder disponer de esos yuanes porque ya los gasté en la brecha cambiaria. Entonces es una deuda, no deja de ser una deuda. Pero bueno, acá un poco se ve la capacidad de Massa de rascar del fondo de la olla y sacarle agua a las piedras. Porque la verdad es que en ese sentido es un genio del mal, Massa. Y cuando digo genio del mal, digo, es un genio del mal. O sea, sabe hacer cosas extrañísimas y le salen bien para el mal, obviamente. Por eso es un genio del mal. Y después, por último, el precio del dólar hoy. Y si querés comprar dólar hoy, vas a tener que ir al Blue. Y el Blue está a 1.000 pesos. Frente a eso, ¿qué puede pasar en términos de devaluación? Justamente ayer, acá entramos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Suponiendo que gana Massa, que es lo que las encuestas dicen. Yo entiendo que lo más probable es que Massa en un primer periodo de gobierno tienda a unificar en dos tipos de cambio. Uno, si se quiere, oficial, a donde compren las industrias los insumos y demás, que ponele que esté un poco más arriba del oficial actual, y uno libre, lo que históricamente se denominaba un desdoblamiento cambiario. Es decir, que si vos querés comprar dólar para ahorro, te vayas al dólar financiero, libre, que va a estar cerca de lo que hoy está el Blue, y del dólar oficial, que va a estar un poco más arriba de lo que está hoy. Y lo que me parece que, lo que la lógica dice que haría es, con ese desdoblamiento, ir de a poco devaluando los dos, pero devaluar más rápido el dólar comercial. Para en algún momento, como exige cualquier capitalismo más o menos serio en términos actuales, eh, igualar el tipo de cambio y unificarlo. Obviamente que todo esto implica una devaluación, aumento de precios, caída de salarios. Es decir, eso implica que nuestro salario en los próximos 2 años va a tender a bajar sucesivamente. Pero bueno, a ver, hay una realidad. Cualquier capitalismo actual es muy raro que tenga esto de dólar, muchos dólares y demás. Son dólares únicos, es el dólar único y estable. Y eso es lo que de una u otra manera da cierta certidumbre al empresariado para que invierta. Guste o no, así funcionan y entiendo que Massa al menos va a intentar ir hacia ahí e intentar a unificar el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Que en el camino están nuestros salarios. Y bueno, y obviamente los salarios van a ir para abajo. No hay mucha posibilidad, salvo que, no sé, que aparezca una lluvia de dólares por recursos naturales, que a ver, que va a haber, pero yo la verdad no veo que haya tantos como para que no haya devaluación, ¿se entiende? Va a haber más dólares que este año, estamos seguros, pero eso no va a eximir de la devaluación que se viene y de los ajustes que se nos vienen. Ricardo. No era una. Perdón, que no es una pregunta, pero tiene que ver con una cuestión de organización. Nos pasó el sábado también. Tenemos muchas reuniones para distintos temas. Este es un curso sobre el libro de Christian y lo sostenemos a lo largo de varias reuniones, cada una para un periodo particular de los gobiernos de los primeros 20 años de este siglo. Tratemos de preguntar sobre ese periodo, porque si no se transforma, es muy interesante y dan ganas de preguntarle más cosas, yo también las tengo, pero perdemos el eje de cada tema, de cada actividad y terminamos la reunión de conciencia preguntando sobre metafísica. Y hoy es el gobierno de Cristina, hay muchas cosas ahí para preguntar y para aclarar y para tratar de entender mejor. Y la última semana de noviembre nos reuniremos para el de Macri y también trataremos de sacarle todo el jugo al gobierno de Macri, que es bastante interesante
Y la comprensión profunda de un periodo nos permite después entender más el actual. Bueno. Y si te puedo hacer una pregunta, es las restricciones, Cristian, de ese periodo al crédito. ¿Eran de orden más bien político, o el político de quien tenía que prestar, o de reticencia del gobierno a aceptar esas auditorías? Quiero decir, no quería el gobierno, no querían los prestamistas por nada del mundo a ese gobierno prestarle, o no quería el gobierno tener que sentarse a negociar, no sé cómo decirlo. No, entendí. No, el gobierno, desde ya que, a ver, hay lo que es una pregunta que es re buena para pensarla, ¿no? El gobierno se hizo, si se quiere, una identidad que era antiimperialista, contra la deuda y demás, etcétera. Entonces, en ese sentido, el gobierno siempre trata, este gobierno, el último de Cristina, e inclusive el actual, siempre han tratado de evitar el endeudamiento. Vamos un paso más atrás. Todo gobierno trata de evitar el endeudamiento porque todo gobierno sabe que endeudarse quita grados de libertad. No obstante, una cosa es bancarte la pérdida de grado de libertad, pero no ver, si se quiere, afectado tu identidad y tu discurso. Y otra cosa es, además de perder grado de libertad, ver afectado tu discurso nacionalista, antiimperialista y demás, etcétera, que Néstor le pagó al fondo y demás, etcétera. En ese sentido, digamos, como cualquier gobierno, el kirchnerismo no querría endeudarse per se, porque pierde grado de libertad. No obstante, el kirchnerismo querría endeudarse menos, porque además tendría que retroceder en chancletas de un postulado de su identidad. No obstante, a pesar de todo eso, hay una cuestión. Ahí es donde al político se le cruza. ¿Qué me conviene? ¿Que se vaya todo a cualquier lado o retroceder en chancletas? Y bueno, y en ese orden de prioridades, de una u otra manera, trata de retroceder en chancletas, saliendo a buscar endeudamiento internacional. Y bueno, en un primer momento parecía que lo iba a encontrar, porque por eso arregla con el CIAD y por eso arregla con el Club de París. Tenía, creo, el 93% de la deuda toda cerrada, y aparece el fallo del juez Griesa. Es decir, a pesar de las dos cuestiones que dije, no querer endeudarse por perder grado de libertad y no querer endeudarse para no retroceder en chancletas, el gobierno igual quiere endeudarse para que no se le vaya todo a una hiperdevaluación, a una devaluación fuerte, pero igualmente no logra endeudarse, al menos no en términos de mercados internacionales y organismos multilaterales. No lo logra por el quiebre de Griesa. Y entonces ahí empieza a buscar endeudamientos, si se quiere, alternativos. Y ahí es donde aparece el swap chino, y bueno, ya con el swap chino y la venta de dólares a futuros, si se quiere, le alcanza para llegar al fin del proceso de gobierno. Entonces, bueno, sale relativamente indemne en términos de que, bueno, deja para el próximo gobierno una bomba haciendo tic-tac, 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 pero que a cara de la población, de cara a la población, eso tampoco se veía. Después lo vamos a ver el próximo encuentro, de cómo Macri encara su proceso político, que bueno, que por algo Macri no salió a decir, bueno, vamos a hacer un ajuste. Es decir, la población entendía que no había por qué hacer ajuste. Y eso fue un gran, y hay que remarcar esto, fue un gran logro de Cristina. ¿Por qué? Porque un poco entregar un auto que estaba muerto, pero que vos lo veías de afuera y estaba bien de chapa y pintura,
Bueno, es un logro en términos políticos. Demuestra una capacidad de gestión de la política muy importante. De nuevo, un genio del mal. Genio, pero del mal. Llegó al fin del mandato sin meter ese gran ajuste y mostrando ante la población, de cara a la población, que mostrando, dando a entender de cara a la población que no había por qué meter ajuste. Si el próximo gobernante mete un ajuste porque quiere. Y eso fue un poco lo que terminó pasando, ¿no? Y relacionándolo un poco con los próximos gobiernos. Macri, de cara a la población, no le cuesta meter un ajuste, y los kirchneristas, de cara a la elección de Alberto, ¿qué era lo que decían? Y bueno, ahora que se va Macri, viene Alberto, y porque Alberto quiere, vuelve el asado, ¿no? O sea, Cristina logra, y hay que remarcar eso, y eso es muy importante, logra convencer a la gente que la política logra en ese momento, ya ahora la gente ya no lo cree, ¿no? Pero logra convencer a la gente en ese momento que la política es una cuestión de voluntad y que todo depende de que el gobernante quiera o no hacer tal o cual cosa. Si Cristina quiso no hacer el ajuste no se hace. Si Macri hace el ajuste, porque Macri quiere. Si Alberto sube, él va a querer que haya asado y todos vamos a tener asado. Entonces es realmente muy, muy llamativo eso, ¿no? Y hay que remarcarlo. Pablo levantó la mano, pero dijo que no tenía micrófono. Ah, debe estar escribiendo en el chat. Leo la intervención de Pablo. Suele comentarse post festum que a grandes rasgos la discusión al interior del gobierno 2011-2015 se dio entre Axel y Guillermo Moreno, Axel Kicillof. El primero promovía un mix de emisión, endeudamiento relativo vía mercados internacionales y devaluación controlada, mientras que el segundo quería reeditar una especie de Congreso de la Productividad, inspiración peronista modelo 1952, pero en el siglo XXI. Aumentos salariales por productividad mediante un gran acuerdo entre gremios y empresarios. Es sabido que el primer grupo terminó imponiéndose más allá de las exageraciones de Moreno respecto a su capacidad para domar lo que se conoce como anomalía argentina. No recuerdo, leí tu libro allá por el 2020-2021, si te detuviste puntualmente en esta disputa al interior del gobierno en el periodo 2011-2015. ¿Podrías agregar, Cristian, algo más al respecto, teniendo en cuenta que, como vos solés señalar, las opciones históricas no suelen ser infinitas, mas sí variopintas en su sentido contextual? Wow, siempre Pablo tira estos comentarios que están muy buenos para pensar. La verdad no había profundizado tanto en esta cuestión de las alternativas hacia adentro del kirchnerismo. Es más, como que siempre miré superficialmente lo que buscó en términos concretos por medio de la acción política el kirchnerismo, no sus disputas internas. Y la verdad no estaba tan al tanto de este debate. No obstante, si lo miramos acá, hay una cuestión importante. Que la alternativa de Guillermo Moreno, no sé hasta qué punto se podría dar en términos de que no tenía la disciplina, no estaba disciplinado el movimiento obrero y no estaba la posibilidad de disciplinarlo con la ruptura de Moyano frente a un Congreso de la Productividad. Entiendo que esto podría haberse dado, y tenía una potencialidad las dos posiciones, si se quiere, pre-2011, e inclusive voy un paso más atrás. Entiendo que esto podía darse o podía pensarse más que nada con un Kirchner vivo, porque si bien acuerdo con lo que dice Ricardo, que la salida de Moyano del marco de alianzas se debe a una cuestión concreta, también hay una cuestión, si se quiere, simbólica ahí, que Néstor Kirchner se llevaba mejor con Moyano de lo que se llevaba a Cristina, o al menos quería llevarse mejor de lo que se llevaba a Cristina. Digo, quizás el plan Moreno que está planteando Pablo
tendría una potencialidad pre-2011. Creo que post-2011 el plan Moreno era imposible y la búsqueda era, si se quiere, en la lógica Kicillof de, bueno, tratemos de hacer heterodoxamente lo más posible para no terminar metiendo el ajuste o que el mercado mismo no nos meta el ajuste. Pero bueno, post-2011 creo que la salida Moreno que planteaba Pablo era prácticamente imposible y por algo termina siendo la salida Axel, que es la que se termina imponiendo. Pero lo tendría que profundizar esto porque no conocía tanto estos entretelones del kirchnerismo. Me voy a poner a buscar.